todo lo que debes de saber del draft de la NBA. ¿Qué tal, amigos de las cartas sobre la mesa? Bienvenidos de nuevo a un programa más de su podcast favorito de deportes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, además del siempre constante panelista Andrés Flores, pero primero que nada quiero saludar a Mario Gamboa. ¿Cómo te encuentras, Mario? Platícanos un poco de ti para que la gente te conozca. Hola Chuy, Andrés, pues primero que nada muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Ya tiene un par de años que yo estoy cubriendo la NBA extensivamente y la verdad es que estoy muy emocionado por esta parte del draft. La verdad es que me encanta poder seguir a los chavos desde el colegial y a aquellos que están jugando en Europa y en demás partes del mundo, y la verdad es que me encanta siempre poder hablar sobre mi trabajo y sobre todo lo que hacemos, que la verdad es algo muy emocionante, como lo es la NBA. Creo que es un deporte en general que a la gente que lo sigue es muy apasionada, y te lo digo porque lo veo con Andrés también. Los que seguimos este deporte, la verdad es que somos muy apasionados. Rápidamente les cuento, yo estudié mi carrera en una licenciatura en Ciencias de la Comunicación aquí en Mérida mis primeros 3 años, y terminé ahí la carrera en la Náhuac Norte, donde tuve la oportunidad de colaborar con un grande del deporte como mi buen Andrés Flores ahí en AS México. Y pues bueno, al final yo me terminé regresando para aquí en Mérida, para aquí a Mérida. Y ahora, pues bueno, fundé yo mi propio medio donde pues me enfoco yo específicamente en la NBA, y tengo gente también que me ayuda en la parte de fútbol, cine y música, pero bueno, eso ya es tema para otro día. La verdad es que NBA es mi locura. Y nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa de las cartas sobre la mesa. Andrés Flores, ya te dijeron, eres un conocedor de la NBA. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? No, la verdad es un honor viniendo de Mario. Van a descubrir en este programa que Mario lo sabe todo sobre el draft de la NBA. Lo sabe todo y por eso lo tenemos aquí en las cartas sobre la mesa. Y bueno, aquí venimos a aportar humildemente nada más. La verdad es que es un placer tener a Mario aquí con nosotros. Y es un placer también saludarte a ti, Chuy, saludar a todos los que nos escuchan. Y sí, hablar del draft, porque la verdad es como Navidad para mí el draft de la NBA. Y es hermoso que venga casi un mes antes de la Navidad, porque voy a festejar un mes seguido de este asunto. Y aparte la NBA que comienza casi en Navidad también, o sea, es hermoso, este es el mejor, También. es la mejor temporada de NBA, yo creo. Después de la burbuja y todo esto, ha sido fantástico y no puedo esperar a que empiece el draft, a ver qué movimientos se hacen. Ya tuvimos muchos trades en los días previos al draft, entonces se está volviendo una locura, vamos a tener una temporada espectacular, pero todavía falta ver el destino de estos jóvenes jugadores que están esperando a ver qué equipo los elige y dónde pueden comenzar sus carreras. Sí, se está agitando demasiado el mercado antes de que empiece esta temporada. Venimos de una de las campañas más raras en la historia de la NBA por todo el tema de la pandemia, de la burbuja. Y la primera pregunta que hay que poner sobre la mesa, y quiero empezar contigo, Mario, es si sobre este es un draft de menor calidad respecto a años anteriores. Sí, es una buena pregunta porque creo que se ha platicado mucho sobre que este draft, menos en el top o en la cima, no está tan fuerte en estrellas como sí otros drafts lo han tenido. Es importante dejar muy claro que en este draft no hay un Zion Williamson, no hay un Ja Morant, y de hecho, haciendo la preparación para el podcast, yo pensaba, bueno, RJ Barrett, el pick número 3 del año pasado, creo, o a mis ojos, sería sin duda alguna el pick número 1 de este draft 2020. A pesar de que creo que hay un par muy interesantes, y ya los estaremos hablando, Wiseman, Obi Toppin, Anthony Edwards, Lamelo, el mismísimo Lamelo Ball, ¿no?, que tanto se platica de él. Sin duda alguna creo que es un draft que en la cima está poco, digamos, o hay pocas estrellas o futuras estrellas, pero es un draft que es muy extenso o tiene mucha calidad en cuanto a jugadores de rol. Hay muchos jugadores de tanto del 1 al 30 y hasta en la segunda ronda del draft que pueden aportar desde el día 1 a un equipo y pueden convertirse en jugadores muy interesantes en la NBA. ¿Y tú, Andrés, cómo ves este tema? ¿Tienes las mismas expectativas o crees que pues va a haber mucha profundidad y que hay de mucho por qué agarrar y que no hay que preocuparnos por esa falta de jugadores de impacto? Estoy totalmente de acuerdo con Mario, porque no, es como él menciona, no hay un Zion,
o como en años anteriores todavía no hay un Ben Simmons, no hay un Karl Anthony Towns, no hay un Anthony Davis, no hay un Luka Doncic, que ni siquiera fue el número 1 en su draft. Entonces, no esa diferencia entre los primeros 3 picks y el resto de la lotería no es tan grande. O sea, en realidad no hay una diferencia de nivel tan grande como en otros años. No hay un claro número 1 como lo ha habido en otros años, a excepción de Fultz, que pues, ha decepcionado muchísimos y ahora está en el Magic. Pero sí es un draft de mucha profundidad, como dice Mario. Es un draft que sobresale más que nada por sus tiradores, por sus defensores perimetrales y porque tiene muchos jugadores en la pintura modernos, jugadores modernos de NBA, cuatros que pueden estirar la cancha. Hay 5 clásicos, por supuesto que hay centros clásicos, pero también hay otros centros que son de alineaciones pequeñas, que pueden tirar la media distancia, que están trabajando en sus triples y que tienen ese potencial para ser jugadores que extiendan el rango. Entonces creo que eso es lo que sobresale este draft y que ciertamente no es un draft de superestrellas, no es un draft donde vamos a ver muchos All-Stars en los próximos años, sino que vamos a ver jugadores que van a contribuir como sextos hombres, como titulares, pero no el mejor anotador de su equipo. Quizá algunos van a terminar siendo los mejores defensores de su equipo en algún punto, ser especialistas en ese rubro, pero no veo una superestrella clara en este draft y tampoco creo que eso deba ser preocupante porque cada equipo puede encontrar una forma de llenar sus necesidades en este draft si elige sabiamente con sus picks. Sí, sin duda. No sé si con esta baraja tan equilibrada de posibilidades que han mencionado, podemos determinar que hay un mejor jugador, un pick número 1 indiscutible para este draft, o cuáles son sus opciones para ustedes. Empezamos Pues bien. ahora sí que digo, perdón Andrés, yo tengo, para todos los que escuchan, si tienen oportunidad, ya estoy metiendo aquí mi publicidad, pero hicimos una guía ya en grupolegado.com.mx donde yo doy a mis primeros top 10 picks del draft. No sé si te venga esto como sorpresa, Andrés, pero mi jugador favorito específicamente en este draft, que ya lo comentamos, es uno que no tiene superestrellas, o al menos no claras, es Tyrese Haliburton. Yo estoy enamorado de este jugador de Iowa, que es uno de los jugadores que más se habla como, creo que muy poca gente lo tiene fuera de su top 10. Entonces es un jugador muy constante, muy sólido, que sabe la gente que va a ser un muy buen jugador en la NBA, pero que no le ven esa calidad tal vez de estrella que sí otros podrían tener, como Wiseman, Edwards, LaMelo Ball. Yo, la verdad es que me senté y empecé a estudiar y empecé a ver entrevistas. Tuve la oportunidad esta semana pasada de estar en entrevista con este chavo. Y la verdad es que lo único que hizo fue enamorarme aún más. Su capacidad de ser un líder. De hecho, si ustedes ven su primer año en Iowa y luego su segundo año en Iowa, él tuvo un incremento tanto en el rol como en las oportunidades, como en sus números. O sea, aprovechó esa gran oportunidad que tuvo y creo que si hubiera seguido en la universidad, hubiera seguido creciendo poco a poco y creo que esa trayectoria va a seguir dándose en la NBA. Y de nuevo, en un draft donde no hay claras estrellas, creo que es importante buscar a un jugador de rol sólido que tiene esa capacidad de convertirse en estrella y es lo que yo veo en Tyrese Haliburton. Se le critica mucho que tiene un tiro, una mecánica de tiro un poco extraña, pero le caen las pelotas. Es como, yo recuerdo mucho a Sean Marion en su momento que tiraba muy extraño, que tenía este tiro como de conejo que le decían, pero las bolas entraban. Entonces, me encanta Tyrese Haliburton y creo que esa mecánica de tiro que puede corregirse poco a poco, si puede encontrar un buen equipo que lo ayude, se puede convertir en una estrella y yo por eso estoy enamorado de Haliburton. Y digo, a pesar de que creo que no es el que tiene el techo más alto, creo que es el más sólido. Creo que no hay forma en la que vaya a fallar Haliburton en la NBA. Pero si me hablas de los jugadores con más techo, tiene que ser Wiseman o Edwards, sin duda. Sí, Haliburton es un gran jugador, estoy de acuerdo contigo. De hecho, anota por encima del 40% de triples, así lo hizo en Iowa. Es un gran jugador defensivo, tiene una gran inteligencia para entender el juego. El catch and shoot lo hace bastante bien. Es un gran jugador, sin ninguna duda, es un gran jugador en los dos costados de la cancha. También me gusta mucho, también lo tengo entre mis primeros 10, sin ninguna duda. Sin dudas, los favoritos entre los expertos han sido Wiseman, Ball y Edwards, sin ninguna duda. Ahí
De ahí va a salir el número 1 porque así lo han visto, así han aparecido los mock drafts por todos lados. Y de ellos tres, yo diría que Edwards es el que está más preparado para contribuir de manera constante a un equipo. En caso de que fuera Minnesota, podría contribuir como un tirador externo, aunque no es el mejor tirador de triples de esta clase del draft. Pero es un jugador muy atlético, muy atlético, que tiene el cuerpo, el físico listo para participar en la NBA y que tiene que mejorar en algunos aspectos como la selección de tiros, que creo que eso se va a resolver por sí solo cuando esté en un equipo donde él no sea el mejor jugador y va a tener que elegir mejor sus disparos al aro. Wiseman, obviamente, entre los centros es el mejor, es el que tiene más potencial. El problema es que jugó muy poco a nivel universitario, se salió de la universidad de Memphis y no tuvo actividad y hay muy pocos highlights, hay muy pocos videos para analizar a Wiseman, pero obviamente tiene el potencial, principalmente en el costado defensivo. Después tienes a Lamelo, que también dejó el básquetbol colegial en los Estados Unidos, se fue a jugar de manera profesional a Oceanía y aunque es un jugador visualmente muy atractivo por sus pases, por su habilidad con el balón, pues también te deja algunas dudas en sus decisiones, en sus tiros al aro. O sea, no es tan claro como lo mencionábamos al principio, pero creo que Edwards es el que está más preparado para jugar a un nivel de NBA de esos tres. Si hablamos de quién podría ser novato del año, Obi Toppin definitivamente debe ser un candidato porque ya está más que preparado para la NBA. Es un jugador que en transición es letal es muy rápido, es muy atlético, es muy fuerte, es un tipo que está listo y quien sea que lo vaya a elegir. El único problema con Toppin es que ya participó los 4 años en la universidad. Entonces lo que pasa con los equipos, con los gerentes generales, es que le ven menos potencial que otros jugadores que solo jugaron un año en el básquetbol universitario. Entonces por ahí va el tema, pero Toppin también está muy listo. Y hay otros jugadores muy interesantes que pueden participar para competir por el novato del año en esta temporada. Por ahí también hay otro nombre. Si tú me avientas a Halliburton, yo te voy a aventar aquí a Kongwu, que me parece otro de los jugadores que está muy listo para jugar, especialmente en el costado defensivo. De hecho, hace meses se mencionaba que los Warriors están interesados en este jugador de la pintura, y creo que no sería mala idea tampoco. Si los Warriors encontraran la forma de irse un poco más abajo en el draft, conseguir un veterano y una selección todavía en la lotería, podrían ir por él sin ningún problema y cubrir un hueco en la pintura que obviamente tienen dentro de su rotación. Pero sí, los tres favoritos son sin duda Ball, Wiseman y Edwards, y de ellos tres veo a Edwards, después vería a Toppin y por último sí vería a Kongwu, sin ninguna duda, como los tres jugadores que podrían causar más impacto desde su primera temporada en la NBA. Oye, qué bruto. Me decías ahorita lo de Wiseman, que de los 3 partidos que jugó en la universidad, me he dado de topes en la cabeza viendo las repeticiones de Oregon hasta el cansancio. Qué horror, las mismas 3 clavadas. Una y otra vez intentando sacar algo de highlights de Wiseman. Al fin y al cabo, pues me senté a ver más que nada la prepa y demás. Pero sí, como dices, o sea, Wiseman es difícil. Creo que si hubiera jugado la temporada completa colegial, creo yo que sería el pick número 1 sin duda alguna. El tipo muestra un atleticismo y un techo impresionante, pero te digo, lo poco que tuvimos fueron esos 2-3 partidos que jugó. Entonces te digo, me di de topes hasta el cansancio viendo los mismos highlights una y otra vez. Y me encanta Toppin. La verdad es que fui fiel seguidor de los Daytona Flyers este año. Tengo un podcast ahí de básquetbol colegial que me fascina porque ahí dicen pura idiotez. Se llama Tyrus and Tate, me encanta, hablan un montón de colegial. Invitaron a Toppin y me senté a escucharlo y me parece un tipo muy centrado, muy líder, que entiende cuáles son las cosas importantes, los puntos importantes del baloncesto. Y esta semana igual tuve la oportunidad de entrevistar a Toppin en estas entrevistas que realizó la NBA y donde tuve chance de estar. Y el tipo es un líder nato, o sea, completo. Desde el segundo 1 que entró en la entrevista, tomó, no puedo decir que tomó el comando del cuarto, porque pues era un Zoom, pero tomó el comando del Zoom. O sea, claramente la gente estaba muy interesada y quería escuchar. Y el tipo, la verdad es que se los comparto. O sea, ya estaban por terminar
y dijo, no, vamos a esperar a que todos intenten realizar su pregunta. Y no se pudo que todos terminaran, pero casi todos terminaron. Entonces, eso me habla de un tipo maduro que va a entrar, que va a contribuir. Entonces, ahí para los que escuchen, si quieren meterle lana a un jugador, Obi Toppin para novato del año es mi apuesta del próximo año, sin duda alguna. Sí, esos valores agregados que también son fundamentales para triunfar en la NBA, porque tenemos muchos casos de jugadores que han sido seleccionados altos en el draft de la NBA y que no se terminan de consolidar por X o Y razón. Pero vámonos al siguiente punto de poner sobre la mesa, es si los equipos que están mejor posicionados en este draft, ¿quién de ellos debe moverse y quizá cambiar su selección buscando otras necesidades por cubrir y tratar de ver cómo llenarlas? Ahí, ¿cómo lo ves este aspecto, Andrés? ¿Qué equipo ves en esa posición? En realidad es muy interesante este tema, porque sí hay varios equipos que se ha rumorado y que también tiene sentido que busquen hacer movimientos dentro de la lotería. Los primeros son los Warriors, porque los Warriors no son el típico equipo de segunda selección en el draft. O sea, los Warriors son candidatos al título la próxima temporada. Entonces no necesitan un novato, la realidad es esa. No necesitan un novato para este momento de su pico de rendimiento. O sea, necesitan un veterano que les aporte o necesitan profundidad en la rotación, que es otro tema. Hay diferentes opciones que podrían tomar los Warriors. Se ha hablado de que Celtics está ofreciendo sus selecciones en el draft, que tiene la número 14, la número 26 y la número 30. En realidad yo creo que los Warriors, si tomaran las 3 selecciones de los Celtics, tendrían oportunidad de llenar diferentes huecos en su rotación con jugadores que pueden hacerlo, porque ya lo mencionábamos, es un draft de muchísima profundidad. Entonces pueden tomar un tirador con la selección número 14, podrían tomar a, no sé, a Desmond Bane, podrían tomar a Maxi, también, que es un base armador muy interesante, que me gusta bastante. En la 26, en la 30, pues podrían ir, no sé, Josh Green, Tyler Terry, perdón. Pokusevski también es una opción muy interesante si quieren un proyecto. Entonces son opciones interesantes. También podrían trabajar con los Pistons. Y aquí es donde entra otro factor. ¿Pueden los Warriors quitarse de encima el pick número 2 y al mismo tiempo quitarse de encima a Andrew Wiggins? O sea, sería valiosísimo para los Warriors sí, quitarse de encima a Wiggins. Quitarse a Andrew Wiggins, de plano. Sería fantástico porque Wiggins no es el jugador que va a tomar la batuta de los Warriors cuando los Splash Brothers lleguen a su final. La realidad es, Wiggins es un jugador sobrepagado, sobrevalorado, que sí sabe anotar, pero que más allá de eso no puede contribuir como un número 1 en una franquicia. O sea, los Warriors lo tienen como un número 3 o 4 en su equipo, a un jugador que gana más de $20 millones. Entonces no tiene mucho sentido ese aspecto. Y si pueden llenar algún espacio con los Pistons, consiguiendo a Blake Griffin y el pick número 7, hablar con Cleveland sobre la selección número 5 y Kevin Love, quizá pueda funcionar la Marcus Aldridge de los Spurs, que tienen la selección número 11, si no me equivoco, y todavía pueden conseguir algún tirador importante como Devin Vassell, pueden obtener a Abdilla también, pueden obtener a Haliburton, que ya lo mencionabas, o Kongu, que ya lo mencionaba yo también, Okoro puede ser un jugador perimetral interesante para su defensa, Naismith también es uno de los grandes tiradores de este draft. Todavía pueden conseguir un jugador de impacto para su rotación y para lo que necesitan los Warriors, quitarse de encima a Wiggins y su contrato espantoso y conseguir un veterano que les pueda ayudar en la pintura. Obviamente estos escenarios son un poco más complicados y tendría que definirse si equipos como los Pistons, como los Spurs y como los Cavaliers están dispuestos a tomar a Andrew Wiggins, que yo nunca estaría dispuesto a tomar a Andrew Wiggins en este punto de su contrato. Quizá 1 o 2 años más adelante sí, pero en este momento no. Entonces, vamos a ver qué pueden hacer los Warriors. El otro caso es el de Minnesota, porque Minnesota tiene que estar totalmente convencido de que en el número 1 del draft van a encontrar el jugador que pueda acompañar a D'Angelo Russell y a Karl Anthony Towns para convertirlos en un equipo de postemporada. Si no es así, y si pueden conseguir un jugador veterano a cambio de la primera selección, que los pueda impulsar a competir entre el 5º y 8º puesto en la Conferencia del Oeste, deberían hacerlo sin ninguna duda, porque además tienen la selección número 17, entonces no es que se vayan a quedar sin nada en este draft. Por ahí también se ha hablado de Atlanta, que quiere mover su selección número 6, incluso se ha hablado de John Collins como una opción de intercambio.
Entonces también eso podría funcionar para Atlanta, que teniendo a Trae Young, lo que quieren, y en una conferencia como la Conferencia del Este, lo que quieren es convertirse en un equipo de postemporada la próxima temporada. Entonces, vamos a ver qué movimientos pueden hacer. Creo que podemos observar también qué puede hacer Phoenix, porque Phoenix, de alguna manera, Phoenix se quedó con la selección número 10 a pesar de obtener a Chris Paul. Entonces, a lo mejor podrían mover esa selección número 10 por ayuda de un jugador más consolidado en la NBA que acompañe a Chris Paul, que acompañe a Devin Booker y que acompañe a DeAndre Ayton. Vamos a ver qué hacen con ello, o si quieren ir con alguna de las opciones jóvenes. Y el otro son los Knicks. Los Knicks son muy interesantes, los Knicks y Charlotte, porque se han ligado ambos a Russell Westbrook. Y podemos juntar ahora a Washington también, que ya se ha rumorado que busca a Russell Westbrook. Son selecciones que podrían mover por Westbrook. Y de nuevo, en la Conferencia del Este, con Russell Westbrook en tu equipo, como el líder, como el anotador, como el hombre triple-doble, quizá puedas entrar a la postemporada, quizá como sexto, séptimo, octavo. Entonces puede valer la pena hacer un movimiento de ese tamaño. Esos son los movimientos a la lotería que yo creo que podrían ocurrir o que por lo menos deberían estar en la mente de los aficionados. De acuerdo. Yo te voy a decir uno que me llamó mucho la atención y que estuvo repitiéndose mucho ahorita en las entrevistas. Me llamó mucho la atención que varios de los picks o de los prospectos más bien que están proyectados para estar en el top 5 tuvieron entrevistas con Detroit, ya lo dijiste. O sea, llama mucho la atención porque cuando te dice quién fue, James Wiseman y Anthony Edwards, fueron los dos que lo mencionaron, que tuvieron entrevistas con los Warriors, con Charlotte y con los Pistons, dices, ok, o sea, si el río suena es porque agua lleva. Entonces es muy probable que los Pistons terminen moviéndose para arriba en el draft. De hecho, es muy, muy probable que lo terminen haciendo. Y no me sorprendería, ya lo dijiste, que tanto los Warriors como los Timberwolves terminen bajando en el draft, digamos, por los 3 picks de los Celtics o que alguien más se moviera a los Spurs o demás. Y que buscaran a lo mejor tal vez a un novato no de tanto nombre, pero que sí pueda llenarles esos huecos que los ayuden, o en el caso de los Timberwolves, un veterano que los ayude a meterse a playoff. Sí, creo que es bastante marcado ese aspecto. Ya vimos que Andrés quería reventar a Andrew Wiggins a como dé lugar y que los Warriors pues sí están en una posición donde pueden moverse, pueden bajar. Ya dieron algunas opciones tanto Mario como Andrés. La siguiente pregunta que quisiera hacerles es la tradicional de quién va a ser la mayor decepción en este draft de la NBA. Siempre ocurre, siempre hay un lugar muy alto que termina no cumpliendo las expectativas. En ese caso, ¿tú cómo lo ves, Mario? La verdad es que más que vaya a ser una decepción, porque la verdad es que no le deseo, esperemos que todo el draft termine siendo uno de estrellas, pero creo que el que más potencial tiene para ser un boss, como se le conoce, es LaMelo Ball. La verdad es que, o sea, el tipo tiene muchas cosas dentro de la duela que son de estrella, pero tienen muchas cosas fuera de la duela y que ya es conocido, no es necesario que se lo volvamos a repetir. Su situación familiar, el papá que está en todos los programas deportivos, el hecho de que ha sido una estrella desde los 12 años, no 13 años. O sea, todas esas cosas fuera de la duela y lo que trae a tu franquicia de forma negativa podrían llevarlo a ser uno de esos jugadores que se les conocen como boss. Y de nuevo, no me sorprendería porque el tipo es difícil y muchas franquicias yo creo que no quieren ese tipo de problemas, prefieren irse por un pick más seguro o alguien que tal vez no tenga el techo tan alto, pero que les vaya a traer estabilidad, liderazgo. Entonces creo que LaMelo Ball tiene mucho de ese potencial de boss que se les conoce, pero sí, o sea, si hay un nombre que es muy claro y muy marcado, es LaMelo, que dudo seriamente que vaya a tener una carrera como mediana, o va a ser una estrella, o el tipo va a estar fuera de la liga en unos años, creo yo. ¿Y cuál va a ser tu predicción, Andrés, al respecto? ¿Quién ves que puede fallar, puede pues caerse con las expectativas que se tienen sobre él? Mira, en este draft, y bueno, en el draft en general siempre, mucho depende de las expectativas que son marcadas por dónde te seleccionan. Porque si a LaMelo lo eligen como número 1,
pues es demasiado peso para un jugador que, como bien mencionaba Mario, pues fuera de la duela no es el ideal y no es el tipo al que le confías tu franquicia, más allá de que tenga todo el talento del mundo. Pero si lo eligen en el número 3, detrás de Edwards y Wiseman, pues a lo mejor es más ligero el asunto. Y en Charlotte, pues la verdad es que nadie mira a Charlotte, más allá de que esté Michael Jordan como el dueño del equipo. Es la realidad, nadie ha mirado a Charlotte en años. Duras verdades, sí, así es. Entonces quizá ahí esté en un escenario, en un ambiente donde pueda trabajar de manera más pacífica, por decirlo de alguna manera. Entonces, Perdón, Andrés, me estás diciendo que tú no sigues la evolución de PJ Washington y CJ, ¿qué pasó? Y Miles Bridges, no puede ser, Andrés. No Vamos a aclarar algo. PJ Washington estuvo en mi fantasy y lo amo con todo mi corazón. Vamos a aclarar eso primero. Ahí está. Aparte de Devontae Graham, también fue un espectáculo la temporada pasada. También. Un espectáculo total. No, yo quiero a Charlotte porque yo quiero que Michael Jordan vuelva a triunfar en la vida dentro de la duela. Dentro de la duela, no, fuera de la duela es un genio y puede hacer lo que quiera, pero dentro de la duela quiero que también como directivo tenga éxito. Pero la realidad es esta, que a Charlotte no atrae el interés de otras franquicias, como si fuera Golden State, la presión sería gigantesca para LaMelo. Entonces ese es el tema. Dentro de la lotería hay algunos jugadores que me preocupan, no porque no tengan talento, sino porque algunos son más potencial que realidad. El primero de ellos es Patrick Williams, que se ha rumorado mucho que podría entrar en la lotería. Hay varios equipos que podrían estar interesados en él. Y es un jugador que no tiene los números. Si ves sus números a nivel universitario, pues realmente no son impactantes. Es un jugador, muy buen jugador defensivo, vamos a decirlo, perimetral, que hay muchos de esos en este draft. Y que es potencial, tiene potencial para ser un buen reboteador, tiene potencial para ser un buen tirador, tiene potencial para muchas cosas, pero solo es eso por el momento, solo es potencial. Y hemos visto varios jugadores de estos que no terminan por cumplir con ese ideal. Entonces, si Williams cae en la lotería, puede terminar siendo una decepción dentro de algunos años. Si cae fuera de la lotería, de nuevo, es el tema de las expectativas. Un jugador que cae fuera de la lotería no tiene tanta presión como otros. Ese es el tema. Otros dos que tengo por ahí son Kira Lewis Jr., que me gusta Lewis, pero también todavía le falta trabajo a Lewis Jr., que jugó en Alabama, que podría ser todavía un mejor jugador de lo que es, pero tenemos que esperar a que lo sea, especialmente porque en la NBA hay que ser un tirador mucho más constante, no es que sea un mal tirador, pero hay que ser un tirador mucho más constante para sobrevivir en la posición de base armador. También depende mucho de qué rol caiga, porque en la NBA actual, de repente si caes con Trae Young y juegan con dos guardias y tú eres el otro guardia que no tiene la presión de anotar los triples, pues puedes hacer un trabajo mucho más modesto y todavía aportar a tu equipo. De nuevo, depende mucho de las expectativas. Y el último es Saddiq Bey. Saddiq Bey es un buen alero, sin ninguna duda. Es uno de los grandes tiradores de este draft también. O sea, tiró para el 45% desde la línea de triples la temporada pasada para la Universidad de Villanova. O sea, es un gran tirador, pero tiene que seguir trabajando en otros aspectos de su juego, porque si no, se va a convertir en un tirador de esquina solamente. Y también hemos visto muchos de esos que sobreviven algunos años, pero cuando su eficiencia llega a caer una o dos temporadas, empiezan a perder en el limbo de la NBA. O jugadores como Steve Novak, no sé si recuerdas a Novak. Ay, qué bueno, me gusta, qué buen trabajo. Especialistas en la esquina, pero que cuando se les acaba eso, se empiezan a perder la NBA, empiezan a perder un rol significativo. O sea, creo que Bey puede llegar y puede impactar de alguna manera, pero tiene que dar más que solamente triples para sobrevivir en la NBA, más allá de que también sea un buen defensor perimetral. Entonces esos tres son los que me preocupan, además de LaMelo, que ya lo mencionabas. Por los demás, pues Wiseman es mucho potencial también, pero sí tiene muchas herramientas que le van a permitir contribuir a la NBA desde el día número 1. Y los demás jugadores me gustan bastante el resto de los jugadores, porque hay muchos jugadores de 3 y defensa, triple y defensa, que es lo que le encanta a la NBA hoy en día. Y hay muchos jugadores en la pintura que son grandes reboteadores y que tienen rango.
y que van a sobrevivir con eso en la NBA por ahora hasta que encuentren una tercera arma. Pero estos tres creo que necesitan trabajar un poco más en una segunda arma mucho más de impacto si quieren sobrevivir más allá de su contrato de novato. De acuerdo. Sí, Andrés ya se fue adentrando al tema de otros jugadores a destacar en este draft. Entonces es momento también de hablar de cuál puede ser el robo de esta edición del draft de la NBA. Mario, ¿cuál ves como ese jugador que siempre termina destacando más de lo que parecía? No lo hemos dicho, Andrés, pero creo que te va a encantar esta selección. No hemos dicho el nombre de Leandro Bolmaro, que es un argentino que viene a robarse todo el reflector, sobre todo en Latinoamérica. Está muy pendiente de lo que vaya a pasar con Leandro, un jugador que estuvo en Barcelona, que tiene un muy buen tamaño y que además es un guardia que puede mover la bola con ambas manos, que puede defender, pero que, o sea, una de las cosas de las cuales se habla, por los cuales no está en la lotería del draft, es que es un tipo todavía muy flaco y que todavía le falta desarrollarse a su cuerpo para poder realmente defender a los jugadores de la NBA. Pero si lo ves jugar y te sientes a ver sus highlights, rápidamente ves su calidad al momento de pasar la bola, tiene un buen tiro, se puede comportar como un segundo creador, digamos, detrás de, digamos, si por ejemplo los Warriors de Golden State decidieran echarse para atrás y elegirlo, detrás de Stephen Curry y Klay Thompson, creo que de hecho ahí quedaría muy, muy bien y puede crecer poco a poco con tu franquicia. Al principio podría tener ese, digamos, rol que Manu Ginobili llegó a tomar con los Spurs como sexto hombre y creo que tiene el potencial de llegar a ser más. Y de hecho será comparado mucho a Manu por su situación de ser argentino, aunque creo que Leandro ha tenido una trayectoria diferente y digo, no quiero decir que Manu Ginóbili no fue una estrella, pero Leandro Bolmaro creo que tiene ese potencial de llegar a ser, como tú bien lo dijiste, Chuy, el robo de este draft 2020. Sí, Bolmaro es un hombre muy interesante. Con el Barcelona no tuvo tantas oportunidades, pero como bien mencionas, cuando lo ves jugar, te das cuenta que es un tipo que puede mover la pelota, que puede funcionarte como un segundo base armador dentro de tu propio quinteto. Es un jugador que tiene un gran motor defensivo y que me encanta eso en un jugador que sale de la universidad, que lo entrega todo en la defensiva y que tiene el potencial para un día convertirse en el mejor jugador defensivo perimetral de su equipo de NBA, sin ninguna duda. Otro problema con Bolmaro para que lo seleccionen los equipos es que parece que se va a quedar en Barcelona otra temporada. Entonces, por ahí, de hecho, el escenario ideal yo creo que es ese de los Warriors, porque los Warriors no creo que tengan algún problema en esperar a Bolmaro un año o dos si decide quedarse en el baloncesto europeo y verlo desarrollarse y llegar cuando los Splash Brothers ya vengan como a la baja, que no sé si va a ser en 2 años o en 5 o en 10, No, dale chance. porque Stephen Curry es una locura. Pero sí sería una opción muy interesante. Otros jugadores, bueno, dentro de la misma lotería ya mencionabas a Haliburton, creo que si lo eligen entre el 6 y el 10, cualquiera que se lo lleve, va a ser, más allá de que sea un pick alto, va a ser un robo gigantesco también, porque tiene mucho talento. Totalmente. Abdilla, me gusta mucho el de Israel, me gusta bastante. Es este tipo de alero. Te voy a moderno. contar un secreto, Andrés. Yo lo tenía como mi número 10 en el draft, pero después de la entrevista que tuvo el otro día, lo bajé. La verdad es que, y se los comparto, muy indispuesto, un tipo con mala actitud. Te digo, a lo mejor y tenía un mal día, uno nunca sabe, pero me llamó la atención porque en general este tipo de entrevistas la verdad es que son como muy genéricas, los jugadores dan respuestas muy genéricas, puedes intentar rescatar un poco como la actitud que trae así, y les digo, si le pueden preguntar a cualquiera que haya entrado a esa entrevista, una actitud como muy prepotente del chavo, no me encantó la verdad, entonces yo ya lo saqué de mi top 10, perdón que te interrumpiera, pero creo que era un punto interesante para comentar. No, es un punto muy, muy importante, porque sí, yo te iba a hablar de las condiciones en la duela de Ardilla, que es un tipo que mueve muy bien el balón, que es un alero de estos que pueden jugar como base también por momentos. No digo que tomar la posición de base como LeBron James, pero por momentos pueden tomar esa posición de base y que tiene un buen tiro externo. Es un jugador muy interesante, es un proyecto muy interesante. Y otros más por ahí que van a quedar fuera de la lotería seguramente, pero que son muy, muy importantes también. Me gusta Nico Mannion,
Me gusta muchísimo como base armador. Creo que incluso podría caer hasta la segunda ronda y sería un robo total desde mi punto de vista si cae a la segunda ronda. Me gusta Pokusevski como proyecto a largo plazo. Tiene muchas condiciones atléticas y de IQ muy importantes. Me gusta muchísimo lo que ha visto. Me gusta Tyrell Terry. Creo que es uno de los mejores tiradores de todo el draft. Me recuerda a como una mezcla de Stephen Curry y Trae Young. Me gusta muchísimo lo que Yo también lo tenía ahí como Fred VanVleet más o menos. Obviamente Fred pues, se ha demostrado como un buen defensor y Tyrell Terry necesita trabajar en eso. Me gustan ellos. Me gusta Desmond Bane. El problema con Bane es que también jugó los 4 años universitarios y como que se pierde el potencial, como que los equipos dicen ya no tiene potencial este jugador, pero Bane es también uno de los grandes tiradores de triple de este draft y también le falta un poco el tema de la explosividad en el tema atlético, pero en general es un jugador que te puede aportar muchísimo y te puedo dar otros nombres, ¿no? Cole Anthony, Josh Green, Trae Young, Jalen Smith, Cassius Winston, son jugadores que son interesantes, quizá no robos, pero que sí van a ser jugadores que si los elige alguien que crea en ellos, pueden aportar a la NBA 10, 12, 15 años sin ningún problema. Te voy a dar 2 nombres rapidísimo antes de que sigamos ya con la última pregunta, Michuy. Malachi Flynn, y se me fue el otro, qué horror. Malachi Flynn es uno de los que yo tengo ahí, y Grant Riller es el otro que por ahí sí tienen chance que vayan a ver los highlights. La verdad está interesante y se podría ir en la segunda ronda. Sí, son 2 nombres interesantes. Flynn va a ser armador, si no me equivoco. Sí, Riller, correcto. Igual que Riller. Los dos. Igual que Riller, 2 jugadores muy, muy interesantes. A Riller lo tengo más ubicado, vi más highlights de él que de Flynn. Pero sí, los dos son jugadores que incluso también podrían caer a la segunda ronda y que serían jugadores de gran impacto desde entonces. Que en 10 años volteas a ver este draft y dices cómo estos 2 tipos cayeron a la segunda ronda, ¿no? Que eso también siempre me ha parecido muy divertido, que de repente ves años después y dices, ¿cómo rayos este tipo cayó a la segunda ronda y ahorita gana 10, 15 millones de dólares y es titular en este equipo contendiente al título? Entonces, eso también siempre te deja el draft y el recuerdo, ¿no? Me acuerdo de este jugador, yo dije que iba a ser bueno y lo eligieron a la segunda ronda y me probó que estuve bien y luego de repente ves también, no nos vaya a pasar con Haliburton también, de repente que decimos que va a ser una estrella y a los 4 años después del contrato de novato se pierde otros 2 años en otro equipo. No, eso no. También nos pasa de repente, pero también a los gerentes generales, ¿no? Les pasa muchísimo. Hay tantos errores en los drafts. Si revisas cada draft, ves tantos errores, tantos, es una locura. Te estoy viendo a ti, Minnesota, te estoy viendo con Ricky Rubio y Flynn, si no me equivoco, era el otro. Amo a Rubio, Flynn, sí, cómo no. Pero Flynn fue un desastre total. En el mismo draft que Stephen Curry, si no me equivoco. También los Knicks lo dejaron ir en ese draft. Y Curry ahora es el mejor tirador de todos los tiempos. Y ni siquiera fue top 3 en el draft. Es una locura. Qué cosa.